porque pues no nos acompañan, a veces nos abandonan. Eh, Y ese es uno de los temas que tenemos que tratar ahorita Asustaste a los demás con ese tema tan macabro. el tema del mal. Esa fue una idea de Fernando Mendoza que lamentablemente no puede estar hoy Tampoco. porque acabó de entrar a decirme que estaba muriéndose del dolor, que está con una piedra, con un cálculo en el riñón y que lo tiene loco, le han hecho de todo, hasta al hospital, ahí al frente, todo esto, pero que no aguanta el dolor y entonces que no se siente incapaz de estar en la reunión, pero apareció 2 minutos antes. De quién estabas hablando? Perdón. De Ferdi Mendoza. Ah, qué lástima. Sí, sí, que fue el que provocó el tema. Es que ahora se ha vuelto moda que hay gente que provoca el tema y se Los larga. provocativos. Hay gente que provoca el tema. La vez pasada fue lo mismo, ¿no? Hubo uno que Sí, provocó el tema y se fue. pero le llamaron la atención y se lució al tipo. Qué berraquera de Sí, exposición tan chévere. sí, se lució el tipo. Esta vez Fernando dice pues que él quería poner la cara, pero que era por fuerza mayor, fuerza de dolor mayor. Pero que si seguíamos la semana entrante, de repente él lo hacía. Pero pues dependiendo de si sale de la piedra o no. El tema es medio macabro, ¿no? No, es necesario. A estas alturas de la vida lo podemos enfrentar sin ningún problema. No, el hecho que sea macabro no quiere decir que no es necesario. sí, No se contradice. sí, es bien controversial. Pero bueno, esperamos 2 minuticos o 5 minuticos más, o qué quieren hacer. No, yo sí, mientras tanto entretengámonos con algunos temas de actualidad que hay bastantes. ¿Han visto ustedes la reacción que siguen teniendo en Irán? Cosa tan impresionante, ya van en 160 muertos Sí, a raíz de una sola mujer que mataron en prisión, que porque estaba violando la ley de andar en la calle con la sí, tal máscara. Aquí, aquí en Bogotá salió hoy que ya no es solo Irán, sino, digamos, como invento un tricito porque no leí, como por los laditos también la gente se les está alborotando. Yo no sé qué sepan en los Estados Unidos. y lo que pasa es que aquí recibimos Sí, noticias todas occidentales, ¿no es sí, cierto? Y sí. todas bastante tendenciosas, porque aquí somos muy buenos para criticar a los demás, pero no para mirar la paja en el ojo propio, ¿no? Eh, Y yo sí creo que hay algo, pero, por ejemplo, Al Jazeera, yo leo Al Jazeera, que es sí, una agencia de Medio Oriente, y no le para muchas bolas al tema, ¿no? Aquí le dan mucho más porque, pues bueno, es violación de los derechos humanos y toda esta cosa, y de las minorías y de las mujeres y todo esto. Y pues bueno, es un tema controversial, es un tema controversial porque pues es un régimen, eh, digamos, abiertamente religioso, ¿no? Y es un régimen pues, que de alguna manera eligieron ellos mismos, ¿no? Entre comillas. sí. Pero, Darío, yo Sí, creo que como todos los procesos, pues primero que todo, a mí sí me parece que hay que respetar el sentido social. Y ese sentido social de ellos, pues es que por Dios, son años, milenios de ¿cómo se llamará eso? De mentalidad, ¿no es cierto? claro, Entonces, obligar a que un grupo tan arraigado cambie la mentalidad, pues yo creo que hay que tener paciencia, hay que de tener acuerdo. un poquito de paciencia con ellos. Para nosotros es absolutamente absurdo, ¿no? Pero Claro, para ellos no. Para claro. ellos el absurdo no existe en lo que hacen.
ellos están haciendo lo que su mentalidad de siglos y siglos. Entonces, pero fíjense lo chévere, yo no sé qué opinarán ustedes. Yo le tengo una bronca a ese mundial allá desde el comienzo, ¿sí? de Desde que Qatar. me di cuenta que movieron todo el dinero, le untaron el codo a todo el mundo, que es el colmo, ¿no? Esos ricachones que ya la plata no les cabe en ninguna parte y siguen pidiendo plata por todo lo que hacen, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Se hizo el mundial, pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta, el mundial ha servido para que las mentalidades se mezclen, ¿no? Claro, Se junten y vaya aflojando, vaya, la historia va siendo como un caucho suavecito. Yo no me acuerdo exactamente. si era Fernando Londoño el que hablaba de una liga, ¿no? Una liga que Sí, se estira. ¿A usted no les tocó eso? Es que sí, no sí, sé si, sí, sí, claro, yo no claro, sé si claro. fue Fernando el que la Sí, liga sí, se sí. estira suavecito, porque si uno las tira muy duro, pues la Se embarra, hermano. revienta, se Y a mí revienta. me parece que el mundial va a servir para eso. El mundial está suavizando muchísimo Ciertamente, sí, el, estoy el, completamente de acuerdo. Hace un gran llamado a ser conscientes de la diversidad y yo digo que la diversidad, en mi opinión, es algo que la gente dice, sí, aceptemos la diversidad desde que me acepten mi diversidad, es ¿no es mío, es cierto? la mía. Ahora, o que acepten la diversidad de otros, pero cuando se trata de aceptar la diversidad de otros, a mí me parece fascinante que el gobierno de Qatar haya dicho no se vende cerveza Y y no hay punto. cerveza y punto. Y el resto del mundo se lo tiene que tragar. ¿Por qué diablos tienen que imponer el valor de que la gente va a los estadios a emborracharse con cerveza? ¿No es cierto? Para ellos no está bien respetarlos, punto. Y no se vende cerveza. A mí me encanta eso. Es que señala un valor. Claro, El, claro, el, el alcohol no tiene por qué tener esa presencia. Está bien, nadie está diciendo que el alcohol ya fue aceptado, punto. Pero no tiene por qué tener esa presencia tan absurda. Que uno, y voy a inventar porque no leí bien, que unos mexicanos estaban medio, yo no sé si eran mexicanos o ecuatorianos o yo no sé de dónde, que sí, estaban bravos. No, señor, usted no tiene por qué estar bravo porque usted aquí es un invitado. claro. Y el Usted aquí tiene tema que entender que tiene que es, respetar la casa del otro. A mí claro. eso se me hace buenísimo, pero Ahora, buenísimo. de otra manera, el tema, por ejemplo, de las mujeres en Irán, hombre, esa cuestión de los ayatolas, ellos no se tomaron el poder a la fuerza. Ellos realmente cogieron el poder y han elegido gobiernos. El ayatola es como la reina de Inglaterra, ¿no es cierto? Con un poquito más de poder. Pero eligieron gobiernos que apoyan o no apoyan, pero la gente, ese es el gobierno, esa es la mayoría del gobierno. Y es como los chinos, que los chinos dicen el que esté contra el gobierno, pues lo perseguimos porque está haciéndole daño a la comunidad, al bien común. Y ahora que nosotros, Occidente, decidimos que no hacemos negocios con ellos porque ellos persiguen a los musulmanes o porque persiguen a los otros, eh, esos son ellos, son así. Y hacemos negocios con gente así. Y hoy en día se está dando en el mundo que usted hace negocios con dictaduras y con totalitarismos, porque si no, entonces, ¿cómo hacemos, no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos está haciendo negocios con China, hace negocios con Rusia ahora porque invadieron, ¿no es cierto? Pero, pero ahora Petro nos está mostrando Eso estaba pensando, está como muy petrista usted, ¿no? Defendiendo. no, no, yo estoy diciendo es que honestamente, y estamos en una cuestión ahí con el grupo de jesuitas, una vaina de China, lo que China trae al mundo y la visión de China, lo que tú decías, Daniel, de una visión de civilización que tiene siglos
que están con una visión de que el bien común es mucho más importante que el bien individual. Y nosotros tenemos 200 años que decimos el bien individual es más importante que el bien común, ¿sí o no? No, El ahí mundo está occidente, ahí está acomodando, pero el inicio sí tienes toda la razón. La primera premisa que pusiste tienes toda la razón. claro, No, pero no, no, nosotros no, con no hay los, sentido. ¿Ustedes se acuerdan de Lawrence de Arabia? claro, Hay Claro. dos personajes muy bellos. Lawrence, que siendo inglés, se reviste de árabe, ¿sí? ajá, Se pone en los zapatos del árabe. Y el personaje que hace Omar Sharif, que siendo árabe, empieza a aceptar al inglés. Y al final son amiguísimos, amiguísimos. Esa vaina ha sucedido en todas las intercambios de civilización. eso, Marco Polo y claro, Kublai Khan hicieron exactamente lo mismo. claro. Y lo que Y pasa en el todo fue mundo es para eso. bien, todo fue para mejor. Y exactamente. Lo que pasa es que lo que tú dices, Daniel, y respondiendo a la pregunta de Reinaldo, a mí me parece que estos son procesos que van y a veces se ponen más serios, más graves. Si las mujeres iraníes consiguen que el país entero entre en un cambio de percepción con respecto a la mujer y su religión y a su religiosidad, estupendo. Ahora, y nosotros como Occidente, digamos, vamos a intervenir en Irán por eso, o a parar eso, o a apoyar eso, no tenemos derecho, no tenemos derecho. Pero es que, pero es que ahí lo simpático me parece a mí, yo no sé qué opinas tú, Reinaldo, es que nadie puede determinar el ritmo. Claro, Esas cosas tienen que sucederse a su ritmo. Y por ejemplo, ese ejemplo que puso Darío ahorita de chantajear, no, claro, esos chantajes no. De alguna manera, el Oriente le dará a la mujer su puesto, el claro. puesto que la mujer ha conquistado en Occidente. Pero recordemos que la conquista de las vías en Occidente fue al ritmo de eso y nadie lo pudo determinar, nadie lo pudo. Y nosotros nacimos cuando las mujeres no votaban, ni en No solamente Colombia. no votaban, no se divorciaban, no se podían separar, tenían que aguantarse el que fuera, etcétera. El machismo que nos tocó, el machismo de mi infancia, por amor de Dios. Todavía estamos. Ujú. Uy, a mí se me pone la piel de gallina de ciertas, y todavía, Sí, claro, aquí en Colombia, qué horror. En los claro. Estados Unidos es más suavecito, ¿no? Ujú. Pero, Un pero par hay de mucho, anotaciones con respecto a Irán históricas que me parece que ayudan a ver la visión más en conjunto. Recordemos la historia cuando llegó al poder casi, casi llevado al poder, el ¿cómo se Shah, llamaba? el ¿Ah? Shah, el El Shah de Shah, Irán, el Shah de Irán. lo llevaron al poder los gringos, ¿no? Sí, vale, porque les convenía por la cuestión del petróleo Petróleo, y lo demás. claro. Ok. En ese periodo, el Shah introdujo una apertura, abrió la puerta a la imagen occidental de Sí, cómo vivir la vida diaria. sí, Y en ese momento de los 10, 15 años que él estuvo, experimentó el país en su conjunto, especialmente en las principales ciudades, un resurgimiento de la participación popular a muchos niveles, en sí. la educación, en el comercio, en el esto, en lo más aquí, lo más allá. Y por primera vez en todos esos siglos que anotaba Daniel, la mujer tuvo la posibilidad de reencontrarse como comunidad de mujeres que ellas valían más que el puesto donde las tenían las ayatolas anteriores De y acuerdo. que tenían la capacidad de ofertar al progreso y a la economía y al desarrollo del país el valor de ellas como mujeres. Y Ujú. realmente el flujo de esas mujeres en ese momento le dio un respiro a los 1200 años, 300 años
de mala interpretación del Corán por los ayatolas, así como los curas en nuestra historia cristiana igualito, como le impusieron a la mujer que si se le veía el tobillo era pecado para nosotros. Entonces tenían que vestirse así. Lo único que les faltaba era ponerse la máscara, pero el resto eran también todas de negro. Entonces, en ese momento, cuando el país entero se da cuenta de que hay una alternativa válida y no es antirreligiosa, porque se puede ver el Corán en su esencia y en un momento el Corán decreta que la mujer debe estar así oprimida y cubierta y todo lo demás. Eso lo impuso un clérigo que se llamó Manú. Y él creó la ley Sharia, que es básicamente el exceso de coger literalmente párrafos o frases del Corán y convertirlas en ley de comportamiento. Entonces viene la caída del Shah y el ayatolá que estaba allá afuera regresa como el héroe de rescate de aquel desastre que había creado el Shah y se impone el ayatolá. Y este ayatolá dice, no hay que volver a lo mismo de antes. Y vuelve a lo mismo de antes, pero con furor. Claro. Y entonces coincide en ese momento ahí en el Medio Oriente con todo el movimiento islámico extremista. Entonces se le añade al flujo histórico Irak, Afganistán y Pakistán con los extremistas. Y entonces vuelven otra vez a imponerle ese régimen de opresión, pero no solo a las mujeres, sino a toda la situación de la estructura social y económica. Entonces, cuando se comienzan a infiltrar en este régimen último, ¿cómo se llama el ayatolá que está en el poder? Comienza a entrar en Internet, cosa que antes no había. Y vuelve a despertar el país a una realidad fuera de su realidad. Dice, pero no hay derecho, esto no tiene sentido. Y cuando comienza a abrirse en la conciencia social la puerta de los derechos humanos, universales para todos, válidos para todos, entonces dicen, oye, aquí el derecho de las mujeres no está respetado por ningún lado. Entonces las mujeres vuelven a tomar esa conciencia y comienzan a ver pequeños movimientos que no llegan al movimiento de ahora. Pero te acuerdas, aparecen varias mujeres modistas que imponen una forma de vestirse para la élite que puede comprar, pero que les permite tener un estilo de vida social elitista. Al punto que cuando ellas querían realmente vestirse, salen de Irán, en el avión se cambian y llegan al sitio en Europa donde iban y ya iban vestidas elegantes. Entonces todo ese movimiento fue aumentándose y expandiéndose las redes sociales hasta el momento en que comienza a haber esas protestas aisladas de que esto no puede seguir siendo así. Pero fíjate, hace la explosión esta y es la chispa que estalla. Pero fíjate, Reinaldo, y estando totalmente, o no totalmente, pero casi totalmente de acuerdo, hay una premisa ahí que es la que a mí me preocupa mucho y digo, ese es el gran problema. Tú hablaste de los derechos universales humanos. Eso no es universal. Son derechos que los crearon en el año 45, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, y los crearon Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia, que Rusia ni siquiera firmó la Declaración de los Derechos Humanos. Esa es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por los cuales los de la China y los de la India y todo el resto de Oriente dicen, nosotros no estuvimos en eso. Y nos prestan dinero a no ser que sigamos los derechos humanos o dejemos de violar los derechos humanos. Ese es un tema que ahora yo lo vi hace poco claro y dije, ¿cómo es esto? Claro, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue hecha cuando se creó las Naciones Unidas. Antes era
la liberté, égalité y fraternité de la Revolución Francesa que vino a los Estados Unidos, pero que tampoco, y son 200 años versus miles de años que tienen la civilización china y la civilización india y las 3/4 partes del universo en población. Esa es otra cosa. Son los países más poblados del mundo: China, India, Indonesia, Pakistán, todos ellos. Tú le sumas esto. Entonces, ahí es donde yo digo que y China lo está diciendo ahora, es parte de lo que estamos analizando en esos artículos sobre China. China dice, espera un momentico, estos son valores occidentales, no necesariamente son nuestros valores. Nosotros tenemos una civilización milenaria y entiendo lo que dices de lo del Shah. Yo estaba en Minnesota cuando teníamos más de los 6,000 estudiantes internacionales que teníamos en la universidad, había casi 900 de Irán, pagados por el Shah de Irán. Y cuando yo estaba ahí, cayó el Shah de Irán. ¿Sabes lo que hizo los ayatolas? Cortadas las becas, todas. Eran becas de reales prácticamente. A cada estudiante le daban para sus gastos $1,500 mensuales, que era una cantidad de plata en esa época. Eran los ricos, pero esa era la élite del Shah, que las cortaron todas. Tuvimos que hacer apoyos en la universidad para que pudieran seguir estudiando ahí. Y llegaron los estudiantes de los ayatolas. Yo tuve que enfrentar las dos versiones y me reunía con los estudiantes de los dos lados. Los fundamentalistas decían, no, tenemos que volver a lo que es propio nuestro. Irán lo occidentalizó el Shah, y lo occidentalizó, claro, pero a una minoría. ¿Por qué agarró de nuevo los ayatolas? Porque la gran mayoría, lo que pasa que en Occidente es que la minoría gobernante es la que dicta las normas, el resto se ciega. Como pasa hoy en Arabia Saudita, es la familia real, son los de arriba, o en Qatar son los de arriba, y nosotros son los súbditos, ¿no es cierto? Que eso sea lo mejor o no sea lo mejor, es cada país su proceso, ¿no es cierto? Pero ellos volvieron a sus orígenes. Es como decir, volvimos a lo nuestro. Y ahora lo que está otra vez pasando es exactamente lo mismo, que lógicamente no se puede encerrar al Internet mundial. Y entonces, ¿qué pasa? Que empieza la casta dominante, los educados, a eso. Llegó Humberto, que es el que nos va a dar la solución a todo esto. Oiga, espectacular, espectacular algunas cosas de las que dijiste. Humberto, ¿le ponemos a Humberto en el contexto? No, estamos no, hablando, sí, no estamos... yo no me puedo demorar mucho, o sea que saludarlos. Saludarlos y despedirse. Cada que pueda estar aquí estoy y no les interrumpo. Sigan y después sí. No, es que para ponerte en el contexto, no estamos hablando del bien y del mal, que era el tema. El tema era que el mal, la existencia del mal. Pero como no habían aparecido, decidimos hablar de asuntos de actualidad, y Reinaldo habló de uno de los temas de qué pensábamos de la situación en Irán, de la cuestión de las mujeres, del velo y la revolución que hay, y empezamos a echar cosas sobre civilizaciones y el Shah de Irán y todo esto. Nos fuimos por entre las nubes, pero ese es el tema. Y ahora que llegó Pedro, la cosa se pone mejor. Pedrito, qué gusto. Hombre, sí, un poquito tarde, pero No. entro, ¿eh? Qué rico. Mire, resumiendo un poquito, y antes de que Daniel les iba a hablar ahorita, pero acaba de entrar Humberto y entraste tú, decidimos que íbamos a hablar de otro tema mientras llegaban más, y nos pusimos a hablar de la situación de Irán y de la cuestión con las mujeres y el campeonato de la Copa Mundo, cómo abre las culturas contra esas cosas que aparecen prohibidas, etcétera, etcétera. ¿Resumí más o menos? Esa es la idea. Daniel. Completamente impresionado.
En una charla que tuvieron los parajesuitas sobre China, alcancé yo a ver una cosa. No me sorprendió porque yo creo que ya lo sabía, pero es que la manera como lo presentaron, creo que fue que Darío puso un video, Sí, y en ese video un gringo tal vez o un inglés un inglés. hace un análisis de la inmensa diferencia que es ser chino, perdón, ser oriental y ser occidental. Y es apabullante. Son dos mundos espectaculares. Y hay una caricatura bellísima. Para concluir la charla, el tipo dice, creemos que porque, voy a inventar un chusito, me perdona Darío si tergiverso su video que era buenísimo. Si pensamos que Occidente está muy adelante y es muy desarrollado, quisiera que tuvieran en cuenta primero la cantidad de tiempo. Oriente nos triplica en tiempo a los occidentales. Todo el juego occidental se vuelve añicos, es un tricitico así chiquito comparado con el tiempo oriental. Y pone un ejemplo bellísimo. Un gran general chino, invento, 1000 años antes, hace una excursión, ¿te acuerdas, Darío? En un buque para hacer una incursión a alguna, Sí, tal vez por los mares de abajo, del sur, sí, alguna cosa sí. así. Un buque, y pone el buque. Y dice el Gigante. tipo, espere, y pone el buque ahí, chin, y dice, tantos años después, Cristóbal Colón atravesó el Atlántico en su buque, y pone el buque de Cristóbal Colón, y es una chalupita así de este tamaño, así comparado con el buque totototote con que el chino había hecho la otra incursión. Qué maravilla entender que la mentalidad de los orientales ha procesado las cosas que ellos viven. Entonces, chéverísimo lo que tú dices, Darío. Los derechos humanos fue un arranque que yo lo detesto, pero perdóname porque soy muy exagerado en eso, del romanticismo en el siglo XVIII. Los derechos. No, todos los miles de años anteriores, la humanidad se desarrolló sobre los deberes. La vida es un regalo, un desafío. Yo tengo que enfrentar la vida. Solamente los 2 últimos 200 años de vida, la vida se convirtió en los derechos humanos y exigir e imponer. Y lo que dice Darío es muy cierto. Los Estados Unidos en 1900, esa paz fue en el 45 o en el 47, Sí, ¿no? 45, recién nacido Sí, yo. 45, purrundún, lo impusieron, entonces tiene que ser así. No, por Dios, piensen un poquito atrás y respetemos un poquito. Y si respetamos los derechos, respetemos los deberes y posiblemente las mujeres orientales hagan un proceso. En esas están, ahí la están buscando. Y yo estoy seguro que esta noticia que salió hoy de que a Irán se le unieron los alrededores va a fructificar y van a ganar, eso es clarísimo. Como las mujeres occidentales obtuvieron una que otra cosa después de que ellos pelearon. Me parece sensacional la idea. Ok. Reinaldo, ¿seguimos con el tema o nos pasamos al tema del día? Lo que ustedes Lo que digan. iba a sugerir era que como somos tan poquitos, creo que merece el tema que estemos la mayoría. Ok. Pero sí quedó pendiente de los misterios que había uno o dos que no habían dado Su misterio. presentación sobre los misterios de que él había. Misterios del universo, los ¿Qué se enigmas del podía, universo.
ese podía ser, si les parece. Y si no, sigamos con este tema que todavía hay mucho por cortar para aprender entre todos. Aquí la pregunta va para Pedro y para Humberto, básicamente. Sí. Eh, Humberto parece que tiene que irse y Pedro pero está ahí en la Humberto, expectativa. ¿ustedes qué opinan de estas conversaciones? Son muy interesantes porque lo bueno del asunto es que tengamos flexibilidad para decir que cambiamos de un lado para el otro y no tenemos nada fijo, pero por el otro lado es una buena oportunidad de conversar sobre temas interesantes. Mire, a mí se me ocurre ahora, porque pues, no tengo toda la información, pero se me ocurre lo siguiente, pues uno no se puede despabilar que la cultura oriental tenga tantos años. Siempre hemos sabido de eso. No había nacido Jesucristo, ya estaba Confucio y estaba todo el mundo de ellos y ya eso se sabía. O sea, lo que quiero decir con esto es que el mundo oriental lleva un proceso de desarrollo, por supuesto, más importante que el que lleva el occidente. Y estamos en la etapa de los derechos humanos. Uno no se puede despabilar. Cuando superemos la etapa de que los derechos humanos ya se están cumpliendo, habrá otro proceso más adelante y seguiremos atrasados respecto al Oriente, pero, pero, pero desarrollándonos. Entonces, pues yo le diría a Daniel que no se dé golpes de pecho por el tema de los derechos humanos porque es en la etapa en que está la humanidad. Tendremos que mejorarnos. Ahora están empezando a hablar de una espiritualidad, de una trascendencia. Antes, Del antes medio ambiente, del el medio ambiente. Oriente, eso existía en el Oriente muchísimo. Hay muchos escritos. Buda habla de eso. Bueno, una cantidad de filósofos de aquella época. Entonces, es como ponerse en la situación en que estamos y entender cuál es la situación y en la medida de lo posible mejorarse. Completamente de acuerdo. De acuerdo. En la mitad. Bueno. Porque es que, como usted y yo nos conocemos perfectamente bien, manejamos esas mitades y no tenemos ningún problema. Junto a esa defensa que tú haces del momento de los derechos humanos, el momento en el que estamos, obvio, pues tengo que aceptártelo porque pues, estamos en ese momento. Pero es que mi idea, Humberto, es que los derechos humanos no se han respetado nunca. Bueno, pues siempre, en toda la historia de la humanidad, ha sido un grupo de entes, de seres que aparecieron en la mitad de la naturaleza. Voy a decir una exageración, pero ustedes me perdonan, ¿sí? Otra. No, hasta ahora no he hecho ninguna. No ponga palabras en mi boca. Ahora sí voy a decir una exageración. La única especie que no respeta el cosmos es un equilibrio total entre materia y energía. Y todas las especies respetan el equilibrio, menos los humanos. Los humanos somos los únicos que podemos romper el equilibrio de la naturaleza. Entonces a mí lo de los derechos humanos sí no me cuaja para nada. Pero Humberto, yo no estoy yendo contra el momento actual en el que, por Dios, las injusticias que vamos descubriendo, tenemos que cortarlas de raíz, porque el mundo no puede vivir con injusticias. Dentro de esas injusticias están la forma como tú ves los derechos humanos, pero es que yo lo veo de una manera distinta. Eso primero. Y lo segundo que me parece súper chévere de lo que dijo Darío es que el mundo siempre va para adelante y los humanos podemos hacer muchas cosas que nos parecen que están mal
y sin embargo seguimos progresando y seguimos progresando. Entonces ahí hay un dilema y un misterio que me parece a mí tan chévere, tan chévere. Toda la humanidad vive pendiente de cosas que a lo mejor no sirvan para un carajo. Ahora sí, la última exageración, la felicidad. Nacimos para ser felices. ¿Qué carajo? ¿Cuál felicidad? Puede ser que uno consiga un poquito de equilibrio y tenga una vida tranquila, pero lo de la felicidad vale huevo. Vale más huevo lo de la felicidad que lo de los derechos humanos, Humberto. Pedro, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que el asunto de los derechos humanos es un contexto cultural, esencialmente. Lo digo porque, yéndome un poco para lo que decía Daniel, obviamente ha existido en todas las especies esa, entre comillas, armonía, que esa armonía, pues si la llevas a África, pues es que hay el rey león que se come a los leoncitos de las otras familias. Eso, si a eso se le llama la armonía, pues me parece que es bien y así se ha mantenido esa naturaleza. De manera que el contexto desde donde lo miremos puede ser eso. Si uno ya va a saber qué es bien y qué es mal, entonces ya entra dentro de un contexto de elementos que son filosóficos, Ajá. de tradición o de todo, que ya cambia totalmente las cosas. La forma como ejecutaban antes a las personas con el tornillo ese que le ponían aquí en España, en la Inquisición, ¿cómo se llama? Bueno, un El tornillo que le rompecuello. iban... El ¿Qué era? rompecuello. Sí, que Ahora. lo que le rompía el cuello, pero sí, tenía eso, se llamaba el garrote vil, el garrote Ajá. vil, el garrote vil. Y era un tipo dándole allí Torniquete. exacto, al torniquete hasta que, bueno, siempre estaban así. Entonces, claro, eso dice uno, pero ¿cómo van a hacer sufrir a alguien? Háganlo morir directamente. Eso lo hacían con una espada, con un samurái muy fácilmente, ¿sabes? Claro. Todo eso, de manera que el contexto importa muchísimo, pero claro, nosotros ahí tenemos en algo que era el tópico que se había Ajá. también propuesto alguna vez del mal y el bien, pues hombre, depende del contexto cultural como estás, hay una cantidad de cosas que, Exacto. que, que otras sociedades que no son muy distantes lo piensan diferente. Entonces es difícil ponerle un texto que digamos pueda ser universal. Ahora, de acuerdo al desarrollo de nuestra sociedad, como comentaba Humberto, pues hombre, tenemos que ponernos de acuerdo en algo, ¿no? Ujú. Es decir, que no, que sí matemos a los más altos para que los enanos no nos sentamos mal, es otra cosa, pero es ese contexto. Y yo creo que en eso, mirando, simplemente mirando cosas, publicaciones o algo sin leerlas a fondo, pues cada quien ha contado lo que ha tenido. Ustedes, el código de Hammurabi, pues lo que dice no son cosas muy bellas para todo el mundo, pero la tenían organizada. Entonces así era. Entonces eso es lo que esto lo veo un poco relativo, pero que nosotros 5 que estamos en esta pantalla nos pongamos de acuerdo en oírnos los unos a los otros, sin apagarle el micrófono al uno y el otro para que sacarle esto, pues eso es simplemente un acuerdo contextual. Ah, qué Eso podría decir interesante. yo. Qué interesante. Qué interesante. Puedo Reinaldo. añadirle a lo dicho esta reflexión a ver si cabe. Creo que ¿quién era el que apuntaba la diferencia de la especie humana con respecto al balance? ¿Eras tú? Humberto, creo. No era Daniel, respecto Daniel, al sí. balance Daniel, natural sí, Daniel. del cosmos. La gran diferencia se me hace es que el hombre es una especie totalmente diferente a las demás, que tiene en sí mismo elementos de las demás especies. Tenemos dureza, tenemos la parte sensorial, tenemos la parte de percepción, tenemos la capacidad de reacción, etcétera. Todo lo que tienen los otros estratos en nosotros está presente,
pero en nosotros hay algo totalmente nuevo y diferente. Y es esta capacidad que tenemos ahora, precisamente la capacidad de reflexionar y de intercambiar ideas motrices para dirigir nuestra vida. Eso no lo tienen los animales, por eso ellos actúan como actúan, No, se comen no, los unos al otro. no sabemos, Reinaldo. No, lo podemos Yo me deducir atrevo. simplemente por las actuaciones, por las Tal vez Me por actuaciones. atrevo. eso no se matan, no se roban, no tienen odios, no tienen esas vainas. Correcto, Sí, esa es otra correcto, cosa. porque su comportamiento ya está determinado como algo. No se sabe si esté determinado o no, pero No, no sucede. asumimos, No, pero pensamos que nunca ha está visto. determinado. Pensamos que está Usted salga a determinado. la calle y verá todas las señoras y todos los muchachos hablándole al perro. El otro día alguien hablaba, no sé si aquí con ustedes, de cómo los árboles se comunican entre sí para enfrentar desafíos de la naturaleza. No sé quién era el que hablaba de eso. Y se comunican, y no necesariamente las palabras son la manera de comunicarse que tiene la naturaleza en general. Yo pienso que hay otras cosas que yo sí estoy de acuerdo en que, y con mucho respeto, de que los humanos asumimos que somos los más desarrollados de toda la creación del universo. Y resulta que puedes que seamos los menores, ¿no? Y que los animales sean muchísimo más vida familiar y los paticos llevándose los unos a los otros y ayudándonos. Y las plantas ni hemos descubierto cómo se relacionan. Ahora que últimamente le estoy hablando a las plantas, porque estoy aprendiendo la vaina de la energía cuántica y la cultura, y estoy dándome cuenta que las berracas plantas reaccionan bien, y es interesante. Entonces yo digo, lo que falta por descubrir esta raza humana que se siente la cúspide de la creación, y con todo respeto, yo pienso que las religiones nos han metido en la cabeza de que somos los reyes de la creación, los humanos. Y resulta que ahora, Los judíos que se sienten los elegidos. ahí está. Exacto. Eso es el contexto cultural. Pero volviendo a mi punto que no lo terminé, Dale, disculpa. por lo menos podemos aceptar que este nivel de reflexión consciente que determinamos en grupos sociales diferentes, en momentos históricos diferentes, tal o cual de comportamiento que es diferente a comportamientos de los otros, eso lo hacemos en forma consciente. Si tú agarras el diseño del panal de unas abejas de hace 5,000 años y comparas con el diseño del panal de las abejas de hoy en día, es el mismo, simétricamente es el mismo. ¿Por qué no han tomado la decisión de hacer un hexágono diferente, más eficiente para almacenar su cosa? Porque está genéticamente puesta dentro de su manera de ser, de que esa es la forma más eficaz para almacenar hacer su colmena. Nosotros, en cambio, salimos de la cueva y hicimos pues chocitas. Y de las chocitas subimos, nos montamos con en estructura de madera, y de madera pasamos al cemento, y del cemento pasamos al hierro, y del hierro y hemos hecho un increíble manejo del medio ambiente, sí, con todas las malas consecuencias, pero que ninguna otra especie ha hecho. Entonces podemos preguntarnos, bueno, esto sí nos diferencia. ¿Para qué vengo a decir esto? Es que podemos por lo menos preguntarnos si somos la especie humana similar desde el punto de vista genético, en que han dicho que la diferencia genética, los que estudiaron el genoma humano, entre una especie, otra especie y otra especie, y un individuo y otro individuo, la diferencia genética es 0.1%. Entonces, si el conjunto de la humanidad tiene la misma herencia genética, que solo lo diferencia en 0.1%, entonces sí nos podemos por lo menos decir, no habrá comportamientos que sean para el mayor beneficio de la humanidad, en que nos pongamos poner de acuerdo, que si los guardamos, los ponemos en práctica y los defendemos,
el progreso global de la humanidad podría ser fantástico, mucho mejor. Pongo un ejemplo. Suponte tú que llegáramos a ponernos de acuerdo todos los países del mundo, que la guerra no trae ningún beneficio real, que lo único que trae es lágrimas, dolor, angustia, rebeldía, odio, deseo de venganza y todo lo demás. Pero real beneficio para la humanidad, fuera de los adelantos técnicos de cómo mejor matar, fuera. Entonces, si nos pusiéramos de acuerdo todos los países del mundo, que la guerra es un absurdo desde el punto de vista de los desastres y de los pocos beneficios, y decidiéramos todos los países del mundo, representantes obviamente, que no hacemos más la guerra, que acabamos todos simultáneamente con todos los armamentos nucleares o de destrucción masiva. ¿No sería eso, desde el punto de vista del avance de la humanidad, un avance extraordinario hecho y tomado en base, aunque respetamos las diferencias, pero nos ponemos de acuerdo en algo tan elemental, que la guerra, en matarnos los unos a los otros por adquirir territorio, por adquirir riqueza, no es aceptable? Y ese sí es un derecho en el que nos pudiéramos poner de acuerdo. Y es un derecho que beneficia a toda la humanidad. Entonces, podríamos por lo menos decir, ¿esta posibilidad existe? Pistolas. Pistolas. Bueno, No, digo, estoy diciéndole a pistolas que hable. No dije pistolas. Es que a él le dicen pistolas, Reinaldo. perdón. Yo creí que le estaba dando pistoletazos a mi razonamiento. No, para nada. Es que está bien. En apoyo de lo que usted está diciendo, Reinaldo, y aunque se rían, el tema ese de la paz total que hay aquí, si eso se lograra, sí querría decir que estamos en un estadio superior de civilización, por lo menos. Sí, sí. Pero, y a mí me parece de muy buen talante que hubiera puesto este señor Laforí, por ejemplo, que es enemigo acérrimo de la paz y de todo lo que tenga que ver con como diría Daniel, los mamertos de izquierda. El tipo, aspiro que de buena fe, aceptó reunirse con sus enemigos a trabajar sobre la paz. Entonces, eso me parece a mí, pero importantísimo, me parece un avance que se logre o no se logre es otro cuento, porque ese es un proceso largo. Pero Reinaldo, lo que usted está diciendo es buenísimo, porque si logramos la paz entre los enemigos, porque entre los amigos los que estamos aquí estamos en paz y no es difícil, pero entre enemigos es difícil. Y si eso se logra, eso sí sería un avance de lo que estás diciendo. Y en apoyo de lo que está diciendo Darío, de que le hablo a las plantas y todas esas cosas, le cuento que yo, desde que mi mamá me heredó esa forma de dirigirme a las plantas. Ella hablaba con las plantas, le decía, oiga, ¿usted por qué está triste hoy? Oiga, ¿qué le pasa que se le están cayendo las hojas, no sé qué más? Y las cuidaba y las trataba, y siempre uno veía la forma estaban agradecidas de esa atención. Entonces, lo que podemos decir es que son formas distintas de concebir la vida. Por ejemplo, yo no me imagino ningún animal ni ninguna planta sentada a ver cómo hacen una bomba atómica para matarse ellos, cosa que nosotros hacemos con mucho intención, y no nos importa. Hay una guerra allí, no importa. Hay otra guerra allá y tampoco importa. Entonces no descartemos que haya otra forma de concebir la vida en esas especies que como estamos tan atrasados en el desarrollo de la civilización, de pronto aparece. Oye, y lo que tú estabas diciendo, Humberto, me pone a pensar el tema, por ejemplo, de la relación nuestra con la naturaleza, con las plantas, con los animales, con todo, con los océanos, con toda esta cuestión ambiental. Y cuando aparece en el 2020 una pandemia que nos mete a todos en la casa y nos encierra
y empezamos a ver en las televisiones que los animales andan tranquilos por todas partes, que baja el nivel de monóxido de carbono en el universo, que el ambiente se limpia, que todo esto, yo me pongo a pensar, oiga, y la naturaleza de repente no tiene un modo de hablarnos a los que nos creemos los dueños de la naturaleza y decir, oiga, paren esa vaina, dejen de ensuciar, dejen de poluir, dejen, y toda la aparición de estas cosas, porque eso, el cuento de los gringos de que eso lo crearon los chinos es pura historia, ¿no es cierto? Apareció, y apareció por descuido o por lo que usted quiera, pero que es un virus que nos metió a todos y nos dijo, quédese quietecito, y nos enseñó y empezamos a aprender. A mí me parece espectacular lo que pasó, porque lo que hemos aprendido después de la pandemia es brutal, a pesar de la crisis financiera, a pesar de todo esto. Y perdonen que me meta en el tema del día de hoy, porque creo que todo esto está relacionado. Para mí esta vaina, todo pasa por alguna razón y uno se da cuenta después por qué pasó esto, porque aprendimos de la situación. Y la gran capacidad que tenemos como seres humanos es de aprender de las experiencias pasadas. Y yo digo, inclusive la naturaleza, inclusive esta interrelación de aprender. Por eso para mí, honestamente, con todo respeto de los que promovieron la idea, el mal no existe. Es una cosa relativa. El bien y el mal es relativo de dónde se mire, desde de dónde se mire. Porque lo que puede ser mal, y eso lo aprendí yo en Ética 101, como el dispararle a un tipo y matarlo, depende. Porque si es en defensa propia, usted sabe los abogados cómo son cuando Dice, cada cosa depende su bondad o su maldad. Y con todo respeto, pienso que el mal ha sido una creación muy astuta de los líderes religiosos para tener a la gente tranquila, para tenerla con temor. Si usted funciona bien, se va para el cielo. Si usted funciona mal, se va para el infierno. Y no estoy diciendo que solo la religión católica. Es decir, el establecer entre el bien y el mal una relación de absoluta de verdad, a mí me parece que, y por eso no preparé nada para el tema, porque honestamente no creo en el mal, como no creo en el absoluto Dios persona que está vigilando y está controlando para ver quién hace bien y quién hace mal. Me metí en el tema de la reunión, pero ustedes dirán. ¿Me permite? Reinaldo. Sí, no, volviendo a lo que acabas de hacer alusión, porque vuelve a proponer otra vez el tema. Cuando hablas de si hay o no universales que son aplicables al mundo entero en términos de derechos. Cuando ves objetivamente, y la ciencia es la que nos dice que eso es lo que está pasando, cuando la industria del plástico y de los desechos llega al nivel de producción mundial de ese desecho y lo comienza a tirar en el mar sin control ninguno, y tenemos que en la corriente del mar Índico, de allá en la India, donde hay una corriente circular, en donde todos esos países asiáticos, que son los que más tal vez consumen a la loca tolondra los plásticos y no tienen formas de desecho, los tiran al mar. Hoy en día le han calculado que ese círculo de desechos tiene 3 millas de diámetro, 6 pies de profundidad, y está circulando y circulando todo ese desecho y va creciendo porque le siguen tirando. Entonces, desde el punto de vista de universales, del bien común,
no nos dice eso que deberíamos de autorregularnos, de que eso no se puede seguir haciendo, porque ¿qué es lo que le está pasando a la vida marítima debajo de esa corriente? No entra el sol, no se filtra el sol y entonces toda toda la vida marítima que depende del sol que no entra, se está muriendo. Cuando dicen los científicos que toda la franja de coral marítimo que existe alrededor del mundo, en diferentes partes con más intensidad que otras, cuando eso lo acabemos de destruir, el mar entra en una crisis espantosa de equilibrio de las especies acuáticas. Entonces, volvemos entonces, no hay derechos universales que deberíamos respetar, en que ningún país tiene el derecho de tirar al mar cuanta basura le dé la gana porque la puede producir y no hay autorregulación o no hay regulación internacional. No, eso no tiene nadie tiene el derecho de hacer eso a costa del beneficio de la mayoría. Entonces, eso se puede aplicar a los desechos que tiran en la atmósfera todas esas fábricas que no tienen ningún control, todas las fábricas que producen la radioactividad que está concentrada, pero que en el momento que tienes un accidente, tienes a Chernobyl, ¿y cuánto? 100 kilómetros a la redonda, muerto todo. Entonces yo creo que sí hay unos principios fundamentales en que nosotros los humanos no solo tenemos la capacidad de entender, sino el deber de autocontrolarnos de que eso no puede hacerse a la loca tolondra como quiera, cuando quiera, porque quiero y porque tengo la capacidad. Eso tiene que haber un orden internacional suficientemente estructurado y fuerte donde el razonamiento dice, no, nos vamos a poner de acuerdo y va a haber cuotas de producción de esto, y va a haber control de estos desechos. Estamos acabando el planeta a una velocidad impresionante. Entonces, pregunto, ¿esos Sí, no son derechos universales en que todos participamos como especie humana? Creo que sí, ¿o no? es una opinión y la respeto. Bueno, sí, por Humberto, eso lo pregunté. Humberto, Yo estoy parcialmente de acuerdo con Reinaldo en eso, pero fíjate que esos principios, y para darle apoyo a las tesis de Daniel, está metido dentro de los derechos humanos como principios. Y cada tanto hay conferencias mundiales que aprueban todo ese cuento, y eso es más o menos es la autorregulación de las que estás hablando. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor, pero desde el interior de las personas, ajá, de, de, de ser capaz de decir, yo no utilizo plástico, yo no boto plástico, pero es una cosa que la gente, cada quien debe empezar a entender y a realizar, porque lo otro ya, como pasa con este país, tenemos leyes para lo humano, lo divino y de todo. Entonces, ujú, si cada uno de los que estamos aquí empezamos a decir, bueno, qué puedo hacer yo y cómo puedo ayudar con mi vecino, con mi compañero, para que eso empiece a funcionar. eso, Ese tema funciona, pero al pelo. Les voy a dar solamente un detalle. Hace muchos años, y aún en contra de algunos de la casa, era el cuento de que pásese, eh, pasen los semáforos en rojo, pase aquel bobo que está caminando, va muy despacio. Cuando uno empieza a decir, no, si está el semáforo en rojo, yo tengo que esperar que esté en verde. Y empezar uno a aprender toda esa serie de cosas. Y como nosotros, por ejemplo, no tenemos una capacidad de decisión de la comunidad, el ejemplo de lo que uno ha aprendido y que ejecuta funciona mucho más. claro, claro, claro. ¿Y alguna otra opinión sobre esto? Daniel, Yo creo que es la gran tragedia, ¿no?
podría decir que estoy de acuerdo con Darío en que el mal no existe completamente. Existe, en una frase de Einstein muy bella, la ausencia del bien. Cuando no hay bien, cuando las cosas no se hacen bien, quedan mal. Podría decir que estoy completamente de acuerdo con Humberto en que tenemos leyes para todo. ¿Por qué tuvimos que hacer leyes? Porque la gran tragedia de la humanidad es que el individuo, y en eso tiene toda la razón Humberto, no se siente, es que no sé cómo expresarlo, no siente la imperiosa necesidad de que lo que no se puede hacer, no se puede hacer. Todo lo contrario, vamos creando unas líneas inclinadas de permisividad de lo que es menos grave, entre paréntesis, no para contradecir Darío, sino como por ponerle un nombre, de lo que es menos malo a lo que podría ser más malo, miércoles. Entonces, Darío, si el mal no existe, dime tú, yo también creo que el mal no existe, ¿no? Pero entonces, ¿qué es la infamia? ¿Cómo es posible que por hacer dinero una pareja o dos parejas o tres socios o lo que sean negocien hasta saciarse de dinero con la comida que les encargaron para los colegios? Fíjense que ya el hecho de conseguir uno un contratico para hacer los almuerzos de un colegio ya es el negocio, ya eso ya da dinero y buen dinero. Entonces, ¿por qué tienen que caer en la infamia de dar comida podrida para ganar más dinero? Y esa infamia recorre toda la historia de la humanidad, Humberto. Ojalá que me esté escuchando. Toda la historia está llena de infamia. Ahorita me estoy leyendo Roma soy yo, que es la vida de Julio César. ¡Qué horror! El Senado romano estaba hecho de los terratenientes que habían hecho las leyes para ellos poder ser más ricos y más terratenientes. Y tenían asesinos contratados para quitarse de lado cada vez que alguien les estorbara. Es una mierda. ¿Qué es la infamia? Sí, sí, mira, mi punto de vista, y evidentemente aquí podíamos resbalar toda la tarde en disquisiciones sobre el bien y el mal, pero me parece que es muy válido. Yo creo que, y mi perspectiva es mucho más de evolución. Todo está en evolución. Somos resultado de la evolución del universo. Y cómo se mueve la evolución. No sé el origen de las palabras, pero evoluir tiene una parte de revolución, es decir, de evolucionar entre, filosóficamente Hegel lo decía, entre tesis, antítesis y síntesis, ¿no es cierto? Pero que en el proceso de crecimiento, la humanidad y el ser humano y las especies y todo tienen un momento de tesis y un momento de antítesis y un momento de síntesis que siempre es superior a la tesis y a la antítesis.
cuando hablamos de culturas decimos sí, que la cultura oriental, la cultura occidental, y tenemos que llegar a un acuerdo sobre algo. Yo pienso que lo que llamamos mal y lo que llamamos bien son una serie de contradicciones como la que mencionas, Daniel, de un tipo que se roba una cosa, pero lógicamente no era el objetivo de esos dineros el que se los echara al bolsillo, sino que iban para otro lado, pero que si no pasa eso, no se establece un control o una ley, y si no hay, es decir, se establecen esas leyes en función de los errores de la evolución, del proceso mismo de la evolución de las culturas, de los países. El tema que hablaba Reinaldo de que hubiera una autoridad mundial, ahora empieza y hay ya inicios, 3, 4 conferencias para regular la cuestión de la protección del medio ambiente, y los países como que cada vez son más conscientes. No sé si vieron las conclusiones del COP27 o 20 y tantos, que dicen que ahora ya hay hasta un fondo para que los ricos que crearon toda esta miseria le ayuden a pagar a los subdesarrollados las consecuencias de esta miseria. Es decir, hay ya un proceso que va avanzando para resolver este problema, y yo soy ciertamente consciente que la humanidad entera se va a dar el proceso de solución de sus problemas. ¿Por qué no se han tirado una bomba atómica entre Rusia y Ucrania? Porque se tienen pánico, porque nadie es capaz de decir, a pesar de tener las armas nucleares, porque saben que el resultado puede ser todavía peor, catastrófico, y debe ser un paso atrás terrible para la humanidad, y entonces mejor prefieren otra cosa. Lo que yo estoy viendo a nivel de la dialéctica entre el bien y el mal, o de esas contradicciones, es que siempre estamos progresando, de que jamás los países desarrollados crearon toda la polución. Los países desarrollados se desarrollaron, destruyeron los bosques, hicieron las perforaciones, progresaron, ganaron dinero, y ahora le están diciendo a los subdesarrollados: cuiden las selvas, no las dañen, protejan el medio ambiente, después de que se cagaron del resto del planeta, ellos los primeros, y por eso tienen dinero y por eso están desarrollados. Entonces, ahí es donde empieza todo un proceso de decir, aquí tenemos que aprender los unos de los otros. Y evidentemente ahora los pobres le están cobrando a los ricos. Volviendo al tema de Néstor, del bien y del mal, entramos hablando de unas cosas y estamos divagando en otras cosas, pero estamos más o menos en el mismo tema, Néstor. Yo creo que el ser humano, en contacto con la naturaleza, con los animales, con el universo, se está dando progresos. Yo todo lo veo como un progreso hacia adelante, a soluciones. Lo que hablaba Humberto Sánchez de la paz total en Colombia. Hace 5 o 10 años jamás alguien imaginaba que un tipo como el presidente de ahorita está llamando a un proceso donde entran hasta los más enemigos a formar parte de esto. Y uno dice, ¿y esto de dónde surgió? Pues de todas las contradicciones que ha habido en Colombia, y aparece un tipo de izquierda, y aparece uno de derecha, y otro de izquierda, y otro de derecha, y llegan a soluciones. Mi resumen, y quiero parar aquí, es: esto es parte del proceso de la evolución de la humanidad. Una última cosita. Nosotros pensamos que el calentamiento global es lo peor que le puede pasar al universo. Pero tu hermano Daniel, tu hermano Carlos Torres, el otro día hizo una pregunta en una reunión que me dejó azul. Y dice, ¿y qué pasa si se calienta el universo? Ah, sí, que suben los mares. Bueno, y ahora descubrieron que debajo del hielo que había por allá en el Polo Norte, hay una cantidad de posibilidades de desarrollo impresionante, y petróleo y no sé cuántas vainas. Y entonces, miren lo que una cosa que parece negativa de repente aparece positiva por otro lado.
Y sí van a desaparecer unas especies, pero pues no desaparecieron los mamuts y desaparecieron los dinosaurios y todo esto. No somos parte de la evolución y de repente desaparece la especie humana, pero ya tendremos robots por Microsoft. Hablé muchas bobadas, ahí para. No, no, está bien, está bien. Mm. Una cosa que me inquieta a mí con la cuestión de la paz total en Colombia, lo cual pues quisiera que sucediera, pero yo siempre pienso que el problema en medio de todo es el narcotráfico, ¿sí? De que no va a poder haber paz hasta que no se solucione el problema del narcotráfico. Mientras haya esas pandillas, pues, esas mafias, a ellos les importa un chorote la paz, les importa un chorote la humanidad, lo único que les importa es el ganar plata. ¿Tú sabes si los narcotraficantes están en la parte del proceso de paz total? Imagino que no, ¿no? Están. Así está. Están. Parte del proceso de paz total es que los narcotraficantes se quieren negociar con los narcotraficantes, con las mafias. Y eso es lo que a mí me parece más novedoso del asunto. Porque él dice, como totalmente de acuerdo contigo, el problema del narcotráfico es tal vez la esencia de todo el problema de la paz total de Colombia. Pero hay conversación, es decir, el decreto que se firmó autorizando al gobierno para entrar en negociaciones con todos los jugadores que están fuera de la paz, incluye negociaciones con narcotraficantes y negociaciones que entiendo yo, y esto no lo tengo muy sólido, pero escuché que hay una propuesta para que los narcotraficantes, los carteles, se queden con parte de la legalización del negocio del narcotráfico, con un porcentaje, cuando se legalice, porque eso es otra cosa que está haciendo el presidente. Está proponiéndole al mundo entero legalizar la marihuana y la cocaína abiertamente, y lo está diciendo a nivel del mundo. Ahora, dentro del proceso de negociación con los narcotraficantes está el que haya un porcentaje que estos narcotraficantes se queden al legalizar este negocio como su negocio, porque a nadie le van a decir deje completamente su negocio y ¿qué? ¿Se entrega a la justicia? No, no, no. Usted sigue siendo dueño de esto, pero ya legalizado. Y el Estado agarra el 90% de esto. Eso es una de las cosas que yo he oído. Esto es puro rumor. Pero me parecería interesantísimo como proceso de negociación. Porque está dentro de la paz total. Eso es lo que yo entiendo. Alguien corríjame, Humberto, si sabe, o Pedro, o Daniel, si han oído algo. No, no en la forma como lo describes, pero es evidente que digamos, la desestructuración que produce el narcotráfico dentro de las sociedades es muy, muy explícita. Y es que se pierden los valores, se pierde, digamos, esa parte que no, tal vez no mencionó Reinaldo, de esa cosa que nosotros pensamos, que razonamos. Recuerden ustedes que gran parte de lo que nosotros pensamos lo hacemos con la parte más desarrollada del telencéfalo, cuando comenzamos a aprender eso, pero gran cantidad de todo lo que nosotros hacemos, la conducta que tomamos, depende no solamente de algo del raciocinio, sino más bien de lo contrario, de lo que es ese cerebro reptiliano original de la supervivencia, que es el que nos dice, cuando viene el lobo, mejor le disparo yo antes de que él me coma, o entre las especies. Es decir, es una cosa que no se puede simplificar en un momento dado. Y en esto hay que decir que sí, probablemente la definición del mal, como decía Tomás de Aquino, pues es la ausencia del bien. Eso es la mejor forma de poderlo decirle. ¿Qué es el bien? Pues el bien es todo lo que construye,
y todo lo que destruye, pues es el mal. Y si uno tiene dolor, el dolor tiene un carácter esencial de bueno. ¿Por qué? Porque sirve a una cosa importante dentro de la supervivencia, y es no meter el dedo en el enchufe, no cortarse con tal cosa, etcétera. O sea, defiende al hombre y a esa visión o digamos, relación con el entorno de lo que puede ser peligroso, porque si le pincha, pues lo retira. Entonces, eso es lo bueno de algo que yo podría decir, pero es que el dolor es malo. Pues depende del contexto que se está dando, y es lo mismo. Ahora, el problema con esto es que tenemos dos elementos que son claves. Primero, la codicia, la necesidad de esos modelajes, todo eso empantana todas las cosas. Entonces, eso es una parte importante que tiene que tenerse dentro de una sociedad desarrollada. Es decir, donde para mí no me importe tanto el número de millones que tengo en la cuenta, sino me importa es tener lo suficiente para que yo pueda tener lo que me parece bien y que puedo hacer, ¿sabes? Pero dentro del problema de la droga está un problema que es mucho mayor, y es que no solamente por esa codicia, por esa cantidad de cosas, le rompe todos los valores de una sociedad de un momento a otro, sino que da estímulos también para quedarse, para establecerse allí. Pero el otro asunto es que la droga per se modula y cambia nuestra forma de pensar. Las adicciones y los problemas de las adicciones alcohólicas, fumadoras, de todo ese tipo de cosas, no son nada más que eso. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, estamos tratando de introducir el cannabis como un elemento normal en la vida, que puede ser social, pues hombre, depende de cuánto uno fume o cuánto no fume, pero hay datos que son absolutamente, digamos que no se pueden discutir. Y es que, por ejemplo, en los jóvenes que consumen marihuana entre los 16 y los 26 años, se triplica el número de esquizofrénicos, por ejemplo. Eso es un dato. Y eso realmente lo que hace es que pensemos de otra forma. Entonces, cuando nosotros estamos dejando que la naturaleza evolutiva de 45.000 años nos ha traído a estar nosotros simpáticos pensando y hablando aquí sobre estas cosas, ¿sabes? Me cambian a mí el cerebro, y yo estoy en cambio pensando que ustedes me van a dañar el negocio y que son malos para mí, y yo quiero entonces destruirlos a ustedes. Cuando le cambian a uno el formato que ha venido desarrollando la humanidad, en el caso nuestro, ¿no? De todos esos razonamientos y todas esas cosas, pues la cosa es otro problema. De manera que la cosa, es verdad, no se logra la paz, no se va a lograr simplemente con las conversaciones, como no se ha logrado hasta ahora. En realidad, ¿ha bajado el número de muertos? Sí, porque no están organizados, pero realmente existen odios, existen desconfianzas, todo lo que no queremos en un momento dado. Y tal vez esa parte de ese aprendizaje es lo que nos falta en un momento. Pero bueno, eso es simplemente como estamos hablando de nubes Sí, y de sí. lluvias y de todas las cosas, pues solamente como para ponerlo en el contexto de que lo mejor que podemos hacer nosotros, en mi opinión, es tratar de ser lo que congrega, eso que hace bien a otros, a uno, inclusive a los enemigos, ¿sabes? Cuando tú Ajá. miras que los ucranianos en el fin de semana, que tenían rodeados a un grupo de rusos, eran como 100 rusos o algo así, no sé cuánto, entonces ya los tenían completamente rodeados, los dejaron a salir, entonces fueron saliendo los rusos con sus manos Dime, así, estoy en... pero claro, los fusilaron después a todos. Ah, ¿Cuál es el sentido? Yo puedo entender que lo más fiero de un ucraniano al que le han matado los hijos, los padres, les quitan la energía, toda esa cantidad de cosas, pues la guerra es la guerra. Y esa es una fase que nosotros
no podemos controlar. Yo a ustedes les considero unas personas muy equilibradas, pero también pueden darse cuenta que en algún momento, o por la supervivencia, o por otra cantidad de cosas, podrían ser violentos. Claro, claro. Entonces, depende de eso. ¿Sí? Adelante, Humberto. Humberto. Sumar a lo que está diciendo, pero estoy de acuerdo con todo, Manos, esta última parte, porque yo creo que lo que sí realmente nos hace humanos es tener la capacidad del perdón. Correcto. Me da pena tener que dar ejemplos, pero son los que yo he vivido. A mi hermano estaba dedicado en una época a tratar de hacer el tema de la paz, cuando estaba el MRL. Ujú. Finalmente lo asesinaron en la puerta de mi casa. Y llegaron a mi casa 8 días, 10 días después, unos señores enruanados, unas ruanas largas, que eran de las FARC. En esa época se llamaba la región del Pato o algo de ese estilo. Y se reunieron con mi papá y se fueron. Y entonces, en medio del llanto y la cosa, porque mi hermano era el de mostrar, era el único de mostrar, Ay. que le diera los datos del matador de mi hermano para ajusticiarlo. Y mi papá tuvo la entereza de decir que no. Eso es lo que lo hace muy valioso. Y eso es lo que nos hace valiosos, ser capaz del perdón. Yo he dicho mucho que hay un pedazo del Padre Nuestro que habla de perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y resulta que no perdonamos a los que nos ofenden, pero sí pedimos el perdón y vamos a comulgar y salimos de la misa pensando que estamos perdonados, ¿no? Es que lo que es humano y lo que es violento es ser capaz de perdonar. Eso es Claro, bárbaro. hacer el bien. Sí. Eso es bárbaro, bárbaro, Humberto. Testimonio bárbaro. Y es verdad, es verdad. Ahí es donde el humano demuestra un valor diferente, inesperado, y probablemente el animal puede ser que haga lo mismo, y no lo sabemos si sí o no, pero sí. Está clarísimo. Mira, en las especies más cercanas lo podemos conocer, pero entre nosotros lo fundamental es que uno se siente mejor siempre cuando ayuda a otro. Ajá. Eso es una cosa que y en todas las especies, ¿no? Ok, ahora, lo que sí no hay una diferencia entre ellas es que, por ejemplo, los razonamientos o no los percibimos como comentaste con lo de las plantas, que es, digamos, una parte, digamos, más difícil de ver, pero ustedes lo miran con los animales. Cuando uno vive o convive con un animal, el animal sabe que tiene uno y no ha hablado, no ha dicho nada. Cuando Ujú, uno se siente mal, triste, el animal se acerca. ujú. ¿Cómo? Pues mira, eso es un hecho. No sé cuántos perros dejan a su amo tirado. Eso cuando uno ha trabajado con perros, cuando está teniendo eso, sabe que ellos lo sienten. Entonces aquí en España acaba de salir una ley que se llama de derechos de los seres que no hablan, o sea, de los animales que sienten. Qué interesante. Entonces, por ejemplo, en España, en el norte de España, las grandes cacerías las hacían con perros galgos, ¿verdad? Ujú, Pues los perros galgos eran muy buenos, pero claro, cuando pasa la época de caza o cuando pasa la edad del perro para una época de caza, no sirven. Y claro, como los humanos burros que ujú. cazaban en ese momento, los dejaban amarrados a un árbol o algo así, hasta que moría el perro o hasta que se lo comía algún otro animal. Eso es un absurdo, ¿cierto? Bien, Claro. pues a día de hace una semana acaban de condenar a, primero, ellos tenían problemas para deshacerse de tanto perro, porque si el perro no les servía para ir a las casas y todo, pues entonces era muy costoso y ya no le daban mucho valor
y etcétera. Entonces decían, consiguieron unos veterinarios, una veterinaria, que los eliminaba, les ponía sus inyecciones y los mataba. Pero claro, le descubrieron y resulta que ahora se va ella a la cárcel por haber hecho ese Ujú. Perrocidio. dijéramos, animal. Y además a todos los cazadores que la habían contratado a ella para que lo hicieran, les van a dar por cada 10 perros que hubieran muerto, 6 años de cárcel. Wow. Imagínate eso. Entonces ahora, claro, ya se plantea, después de esa sentencia, se plantea, pero ¿cómo es posible que por matar a un perro tengan, sí, que por matar a un perro le den todo ese castigo y en cambio por maltratar o matar a la mujer no le den tanto castigo? ¿Me explico? O sea que las penas por la violencia intrafamiliar no las han ajustado y queda ese desequilibrio. Ahora están tratando de ver cómo lo hacen. Lo cierto, de todos modos, es que ese tipo de contexto para hablar del bien y del mal, pues hay que tratarlo de cómo es, de dónde está. La Edad Media era diferente, todas esas cosas así. ¿Verdad? Que yo creo que eso es un universo enorme, enorme que hay que no solo pensarlo, sino también vivirlo. Y en evolución, ¿no es cierto? Exactamente, La y la evolución evolución, claro, claro. de todos estos valores, por ejemplo, de la naturaleza. Es decir, yo creo que ya hay crímenes ecológicos, ¿no es cierto? Exacto. Ya Claro, ya hay existe. reacciones a desperdicios, a quemas, por ejemplo, de bosques ilegales. De alguna manera, como que empieza a haber un balance entre toda la creación y deja de ser lo que siempre ha sido el terreno del ser humano, ¿no? El rey de la creación, ¿no? Y, anyway, bueno, Sí, señores, Señor. A nos hemos... propósito, quiero disculparme que por segunda vez se me olvida que la reunión comienza a las 2 de la tarde de Chicago. Ah, ¿verdad que usted está en Chicago? No. Está chicaneado, pues. Sí, por Pero, segunda vez, qué pena. pero Chicago no tiene la misma hora de Colombia. No, estamos una hora atrás, ahora. Ah, qué pena que te dañamos la siesta, Ernesto. No, no, que se me Diga olvidó, que se le de paró. nuevo. ¿Qué El se le reloj. paró? Óigame, bueno, mire que ha sido muy interesante, llevamos hora y media, era otro el objetivo. acercándonos, sí. A mí personalmente me parece muy agradable este tipo de conversaciones con gente como ustedes, honestamente, que podemos hablar y echar carreta un ratico y revisar y aprender. comparar notas y si no hay tema, pues bueno, nos lo inventamos, ¿no es cierto? Como hoy, ¿no? Había tema, pero ahí dimos la vuelta. Mi pregunta siguiente es, el próximo 30 miércoles, ¿qué tema tenemos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué quieren seguir? Hablamos de fútbol. Pero no íbamos a simplemente que no pudimos tener ahora, trasladarlo para el próximo. Hablemoslo, pasémoslo para la próxima. El tema Yo era... tengo presentación ya hecha, así es de que... Listo. Entonces, misterios del universo y además la existencia del mal era el tema, ¿no es cierto? Okay. Y si creemos que pues eso, y el que quiera presentar algo, ya Reinaldo preparó una presentación y yo tenía mis puntos aquí para decir por qué no creía en el mal, pero ya lo dije, de manera que la mía ya está hecha. El tema son... Sí. Y hablamos la próxima semana de lo mismo. ¿Listo? Listo. Muy bien. Bueno, no les quitamos más tiempo y ha sido un placer enorme. Oiga, hablando de otra cosa, ¿puedo hablar de fútbol? Sí. Hombre, solo tendrías que darle una felicitación a España que le metió siete goles. Al pobre entrenador de Costa Rica. Al entrenador colombiano. Sí. No. Sí, exactamente. Costa Rica. Sí. A Costa Rica, sí. Pero además, Alemania ya supieron, ¿no? Qué vergüenza. Además me da muchísimo gusto.
7-0 le metió España a Costa Rica. 7-0 a Costa Rica. Sí. Mm. Y Qué con horror. pero lo más interesante es que han caído los grandes. Los grandes. Alemania. Cayó Argentina, cayó Alemania. Es decir, a mí me gusta ver que los árabes, los del Middle East, que Arabia Saudita le ganó a Argentina, esa me Es que es encantó. increíble. Genial. Pues es que además dieron Día Nacional. En Arabia Saudita, sí. Y Entonces, aparentemente las mujeres les dejaron quitarse el pelo, ¿no es cierto? No, estoy inventando. eso podría ser. Pero sí se dieron cuenta, Un buen motivo. se dieron cuenta que los argentinos no aceptaron que habían jugado mal. No. Ah, che, pero boludo, ¿cómo íbamos a jugar mal? Sí, sí, sí. Imposible. No, lo que yo creo, honestamente, porque como yo no creo en el mal, yo creo que los de Arabia Saudita jugaron muy bien. Sí, no, es verdad, verdad. Y Argentina trató de Además, hacerlo, pero y como claro. ahorita el partido de Marruecos esta mañana contra ¿quién fue que jugó contra Marruecos? Sí, Contra Croacia, ¿no es cierto? sí, Croacia y Croacia, Marruecos. subcampeón mundial, ¿no es cierto? Y Marruecos se merecía ese partido, maestro. Quedaron empatados, pero se lo merecía. Mm. Jugó mucho mejor. De Gente todos modos, joven, como la naturaleza y el universo se hacen la con evolución. sincronía Flujos y también. reflujos. Entonces, ¿no saben ustedes que ahora Bolivia tiene salida al mar? ¿Sabes por qué? ¿Ya lo vieron? Ya lo vi. Sí, que se desapareció Argentina. Es Claro, un mar de claro, lágrimas. se volvió un mar de lágrimas. Qué bueno, ¿Y qué qué? bueno. Verá, pero que nosotros, ¿qué? ¿Por qué nos tenés tanto odio? Bueno, pero mañana juega Brasil y yo espero apoyo total a Brasil. Ese no puede caer. Agora vai estar muito bom. ¿Contra quién? Contra Serbia, creo que es la cosa, ¿no? Sí, sí, Casi le ponen Costa Rica, pues. No. No, ya con la moral que les queda, imagínate, pobrecitos. No, pero va a estar bueno. Está bueno el Mundial, sí, Brasil-Serbia, a las 2 de la tarde. Bueno, Y mañana hay buenos partidos. Bueno, señores, que se diviertan Bueno, con el Mundial. compañeros, un gusto Hasta verlos. la próxima, Un pues. placer. Hasta Chao. luego. Un Nos gustazo. Que la vemos. gocen. Chao. Ok.